Un hombre abandona a su novia para casarse con una mujer rica y heredar su fortuna. Sin embargo, la vida le muestra. James estaba parado frente al enorme ventanal de su pequeño apartamento en Brooklyn, observando el horizonte de Nueva York mientras el sol se ocultaba lentamente. Las luces de la ciudad empezaban a brillar, pero su mente estaba lejos de aquel espectáculo. Estaba atrapado en un dilema que lo consumía por dentro. De un lado, estaba Emily, la mujer que lo había amado incondicionalmente desde que eran estudiantes universitarios. Una relación llena de risas, complicidad y sueños compartidos. Del otro, estaba Sarah, una heredera rica cuyo padre le había ofrecido una oportunidad que muchos solo podían soñar, una vida de lujos y acceso a los círculos más exclusivos de la ciudad. James sabía que Emily no era parte de ese mundo de riqueza y poder. Ella siempre había sido una persona sencilla, una artista que encontraba belleza en lo cotidiano. A pesar de sus carencias económicas, Emily siempre había sido su ancla, la persona que lo mantenía con los pies en la tierra. Pero ahora, con la propuesta de Sarah, James sentía la presión de elegir un camino que lo llevaría a un lugar que nunca había imaginado. No era solo la riqueza, era el prestigio, el estatus y una vida de comodidades. Emily, ajena a las turbulencias internas de James, lo miraba con esos ojos llenos de amor y confianza, sin sospechar la tormenta que se gestaba en su interior. «¿Qué pasa, amor?», preguntó con dulzura, acariciando su mejilla. James sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía romper el corazón de la única persona que siempre había creído en él? Tomó una respiración profunda y, con voz temblorosa, dijo: «Emily, hay algo que tengo que decirte». El silencio que siguió fue ensordecedor. Emily lo miró, expectante, pero lo que vino después la dejó en shock. «He recibido una oferta, una oportunidad que podría cambiar mi vida», continuó James, evitando su mirada. «Es de Sarah. Su familia me ha ofrecido una posición en su empresa, una posición que, bueno, significa mucho dinero y estabilidad». Emily frunció el ceño, intentando procesar las palabras de James. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, con un tono que ya empezaba a mostrar signos de desesperación. «¿Estás pensando en dejarme por ella?». James cerró los ojos, sintiendo como si un peso enorme cayera sobre sus hombros. «Es una oportunidad que no puedo rechazar», murmuró. «Sarah y yo nos vamos a casar». El rostro de Emily se descompuso. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. «¿Estás dispuesto a renunciar a nosotros por dinero?», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Todo lo que hemos vivido no significa nada para ti». James no pudo sostener la mirada. Sabía que la herida que estaba infligiendo a Emily nunca sanaría completamente. Pero también sabía que había tomado su decisión. Se levantó, sintiendo el vacío crecer en su pecho. «Lo siento, Emily», dijo, sabiendo que esas palabras eran insuficientes. «Lo siento mucho». Emily quedó sola en el apartamento, susurrando su nombre en un intento desesperado de retenerlo. Pero James ya había salido, dejando atrás un amor verdadero por una promesa vacía de riqueza y poder. La puerta se cerró, y con ella, el capítulo más feliz de la vida de Emily también se fue. El tiempo pasó, y con él, la herida que James dejó en el corazón de Emily solo se hizo más profunda. Mientras tanto, James había avanzado con su plan, sumergiéndose en el mundo opulento de Sarah. Vivían en un lujoso apartamento en el Upper East Side, rodeados de muebles caros y vistas impresionantes de la ciudad. Sin embargo, el brillo de su nueva vida no lograba apagar el remordimiento que latía dentro de él. Una noche, James y Sarah asistieron a una gala benéfica organizada por la familia de Sarah. El salón estaba lleno de personas importantes, todos con sonrisas ensayadas y copas de champaña en mano. James se sentía como un intruso en su propia vida, pero mantuvo la fachada por el bien de su posición. Sarah, vestida con un elegante vestido rojo, era el centro de atención. Parecía disfrutar de cada mirada,
de cada cumplido que recibía. En un momento de la noche, Sara lo tomó del brazo y lo llevó a un rincón apartado. James, querido, he estado pensando, comenzó, con una sonrisa fría y calculadora. Ahora que estamos casados, creo que deberías involucrarte más en los negocios de mi familia. Mi padre quiere que tomes un papel más activo, y creo que es hora de que empieces a demostrar tu valor. James asintió, aunque cada palabra de Sara le pesaba como una carga. Sabía que su vida ya no le pertenecía, estaba atrapado en un papel que no había escrito. Intentó encontrar consuelo en los beneficios materiales, pero la imagen de Emily seguía asomándose en su mente, como un fantasma que no podía dejar atrás. Mientras tanto, Emily luchaba por reconstruir su vida. Había conseguido un trabajo como asistente en una galería de arte, un lugar donde podía perderse en el trabajo y no pensar en James. Sin embargo, las noches eran lo peor. En la soledad de su pequeño departamento, el dolor y la traición la abrumaban. Se preguntaba una y otra vez cómo alguien que decía amarla había podido abandonarla tan fácilmente. La pregunta la consumía, robándole el sueño y llenándola de dudas. Una tarde, mientras Emily estaba trabajando, recibió una llamada inesperada. Era James. Su voz era tensa, cargada de una mezcla de culpa y nerviosismo. Emily, ¿podemos hablar?, pidió, su voz apenas un susurro. Emily sintió un nudo en el estómago, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieres, James?, respondió, tratando de mantener la compostura. No hay nada que decir. Tú tomaste tu decisión. James insistió, y finalmente, Emily accedió a encontrarse con él. Se encontraron en un pequeño café en el West Village, un lugar donde solían ir cuando eran felices. James llegó primero, nervioso, sin saber cómo empezar. Cuando Emily entró, la vio y su corazón se encogió. Parecía más delgada, más frágil, pero aún así, mantenía esa luz que siempre había amado. Emily, lamento haberte hecho daño, comenzó, incapaz de sostener su mirada. Sé que te dejé por algo superficial. Pero quiero que sepas que no hay un solo día en que no me arrepienta. Emily lo miró con frialdad, sus ojos reflejando el dolor y la ira que había acumulado. ¿Arrepentido? ¿De qué, James? ¿De dejarme o de darte cuenta de que la riqueza no puede comprar felicidad? Sus palabras fueron duras, pero estaban llenas de una verdad innegable. Hiciste tu elección, y ahora debes vivir con ella. James no pudo responder. Sabía que Emily tenía razón, pero eso no hacía que el peso en su corazón fuera más fácil de soportar. Mientras ella se levantaba para irse, él supo que había perdido algo invaluable, algo que el dinero nunca podría reemplazar. Emily salió del café, dejando a James solo con su remordimiento y una vida que, a pesar de todo su lujo, estaba vacía. James se encontraba en el salón de su lujoso apartamento, mirando las luces de Nueva York a través de las enormes ventanas. El apartamento, decorado con muebles de diseñador y obras de arte costosas, era un reflejo de su nuevo estatus. Pero mientras miraba la ciudad que nunca dormía, James se sentía más solo que nunca. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Sara entró con una bolsa de compras de una boutique de alta costura. «Mira lo que compré hoy», dijo con una sonrisa superficial, sacando un vestido de seda. James apenas levantó la vista, murmurando un elogio sin entusiasmo. Sara notó su falta de interés y frunció el ceño. «¿Qué te pasa, James? Últimamente estás siempre distraído». James suspiró, pasando una mano por su cabello. «Nada, solo estoy cansado», mintió. La verdad era que cada día que pasaba en esa vida de lujo, se sentía más vacío. Sara nunca había sido una persona cálida. Sus conversaciones eran frías y centradas en cosas materiales.
El amor que alguna vez creyó poder construir con ella era tan superficial como la ropa que compraba. Sara se acercó, con una mirada calculadora. «Espero que no estés pensando en ella», dijo, su voz cargada de desdén. Emily. Sabes que eso es parte del pasado, ¿verdad? James sintió un nudo en el estómago. Emily. Su nombre siempre le causaba una mezcla de dolor y nostalgia. Sé que es el pasado, respondió, sin poder ocultar la tristeza en su voz. Las semanas pasaron, y James se sumergió aún más en el mundo de la alta sociedad. Iban a eventos de gala, cenas de caridad y reuniones exclusivas. Todos lo conocían como el esposo de Sara, el hombre que había hecho una buena jugada al casarse con una mujer rica. Pero cada elogio, cada sonrisa falsa, solo aumentaba el sentimiento de que había perdido algo invaluable. Una noche, durante una cena de gala, James se encontró con un viejo amigo, Tomás, quien lo miró con una mezcla de sorpresa y lástima. «James, no te veía desde hace mucho», dijo, estrechándole la mano. «He oído que te casaste bien», añadió, con un tono que implicaba más de lo que decía. James forzó una sonrisa. «Sí, todo ha salido como lo planeé», respondió, pero su voz carecía de convicción. Tomás lo miró, notando la tristeza en sus ojos. «¿Y cómo está Emily?», preguntó, sin saber del todo la historia. James sintió como si un cuchillo le atravesara el corazón. «No lo sé», murmuró. «No he hablado con ella desde entonces». Tomás asintió, captando la tensión. «Siempre pensé que ustedes dos eran perfectos el uno para el otro», dijo, sin saber que estaba tocando una herida abierta. «Pero bueno, la vida a veces nos lleva por caminos inesperados». James no pudo responder. Se excusó y salió al balcón, necesitando aire. Miró la ciudad iluminada y se sintió atrapado. Había sacrificado el amor por una vida de lujo, pero se dio cuenta de que no había sido más que una ilusión vacía. Las cosas materiales no llenaban el vacío que Emily había dejado. En esa noche fría, mientras el viento soplaba suavemente, James se dio cuenta de que había perdido algo que el dinero no podía comprar, el amor verdadero. Y mientras Sara se divertía dentro, rodeada de personas que solo veían su riqueza, James se quedó solo, enfrentando la amarga realidad de sus elecciones. El frío invierno había llegado a Nueva York, y con él, una sensación de soledad aún más profunda para James. Los días se volvieron monótonos, y su relación con Sara, aunque siempre distante, se convirtió en una mera formalidad. Vivían bajo el mismo techo, pero sus vidas corrían en paralelo, sin apenas cruzarse. Sara se dedicaba a sus eventos sociales y a mantener las apariencias, mientras James se sumía en su trabajo en la empresa de la familia de Sara, sintiéndose cada vez más como una marioneta en una obra que no había escrito. Un día, mientras caminaba por las calles nevadas de la ciudad, James decidió tomar un desvío y pasear por el parque donde solía ir con Emily. Los recuerdos de esos días felices lo golpearon con fuerza, llenándolo de una tristeza profunda. La risa de Emily, sus conversaciones interminables sobre sus sueños y aspiraciones, todo parecía tan lejano ahora. Mientras se sentaba en un banco, observando las parejas caminar de la mano, se preguntaba cómo había llegado a este punto. Había intercambiado el amor verdadero por una vida de superficialidad y opulencia, y ahora estaba pagando el precio. La tristeza y el remordimiento lo envolvieron como una manta fría. De repente, una voz familiar rompió el silencio. James. Era Emily. Estaba parada a unos metros de distancia, con una expresión de sorpresa y dolor en su rostro. Habían pasado meses desde su última conversación, y verla allí, frente a él, fue como un golpe en el estómago. Emily parecía diferente, más fuerte, pero había un brillo de tristeza en sus ojos que no había visto antes. «Emily», murmuró James, sin saber qué decir. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de sus decisiones más que nunca. «No esperaba verte aquí». Emily asintió, sus ojos recorriendo el rostro de James, buscando respuestas. «Yo tampoco. Solo, necesitaba un lugar para pensar», dijo,
su voz temblando ligeramente. Había tanto que quería decir, pero las palabras no salían. James lo notó y se sintió culpable por todo el dolor que le había causado. Se quedaron en silencio por un momento, ambos lidiando con sus propios sentimientos. Finalmente, Emily habló, su voz llena de una mezcla de ira y tristeza. ¿Valió la pena, James? Todo esto, este lujo, esta vida, ¿valió la pena perder lo que teníamos? James sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No sabía cómo responder, porque en el fondo sabía la verdad. No, dijo finalmente, con voz ronca. Nada de esto vale lo que perdí. Te perdí a ti, y perdí una parte de mí mismo en el proceso. Emily lo miró, y por un instante, James vio un destello del amor que una vez compartieron. Pero ese destello se desvaneció rápidamente, reemplazado por una resignación dolorosa. Es tarde, James. Muy tarde, murmuró, con lágrimas en los ojos. No podemos volver atrás. No podemos cambiar lo que pasó. James asintió, sintiendo un vacío en su pecho. Sabía que Emily tenía razón, pero eso no hacía que el dolor fuera menos intenso. Lo sé, susurró, incapaz de contener las lágrimas. Pero quiero que sepas que lo lamento. De verdad lo lamento. Emily lo miró por última vez, y luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar lejos. James la observó mientras se alejaba, sintiendo como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos. Se quedó allí, bajo la nieve que caía suavemente, dándose cuenta de que había perdido para siempre a la única persona que realmente había amado. Después de su encuentro con Emily, James regresó al vacío de su lujoso apartamento con una carga emocional aplastante. Cada rincón del lugar le recordaba las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Sentía un peso en el pecho que no podía ignorar, un dolor que solo crecía con cada día que pasaba. Una noche, mientras cenaban en silencio, Sarah rompió la tensión. James, quiero hablar contigo, dijo, dejando su tenedor en el plato con un suave tintineo. Había algo en su voz que hizo que James levantara la mirada, notando la seriedad en sus ojos. Claro, respondió él, intentando sonar despreocupado. Pero sabía que algo importante estaba por venir. Sarah lo miró fijamente, como si evaluara cada uno de sus movimientos. Nuestra relación no está funcionando, dijo, directa como siempre. Ambos lo sabemos. No hay amor, no hay conexión, y no es lo que esperaba de este matrimonio. James sintió un nudo en el estómago. Sabía que Sarah tenía razón, pero escuchar esas palabras en voz alta lo hizo enfrentarse a una realidad que había intentado ignorar. Sarah, comenzó, pero ella lo interrumpió. Déjame terminar, dijo con un tono firme. Sé que esto nunca fue realmente por amor. Fue una transacción, una manera de asegurar el futuro. Pero estoy cansada de fingir, de mantener esta fachada por el bien de las apariencias. Quiero el divorcio. La palabra divorcio resonó en la sala, llenando el espacio con una sensación de inevitabilidad. James asintió lentamente, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Lo entiendo, dijo con voz baja. Yo también estoy cansado de todo esto. Sarah lo miró por un momento, y por primera vez, James vio un destello de vulnerabilidad en sus ojos. No fue todo por dinero, ¿sabes?, murmuró, desviando la mirada. Hubo un momento. Pensé que podríamos hacer que funcionara. Pero, supongo que simplemente no somos compatibles. James sintió un nudo en la garganta. Lo siento, Sarah. Lamento si alguna vez te hice sentir que no era suficiente. Sarah suspiró y negó con la cabeza. No se trata de eso, James. Ambos sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Solo, quiero ser feliz. Y creo que tú también lo necesitas. Esa noche, James se quedó despierto mucho tiempo después de que Sarah se fuera a la cama. Sus palabras resonaban en su mente, recordándole todas las veces que había elegido el camino fácil, el camino que parecía ofrecer más, pero que en realidad le había quitado todo. Se dio cuenta de que había estado huyendo de la verdad, de su propia insatisfacción,
de su incapacidad para encontrar felicidad en la superficialidad que había elegido. Al día siguiente, Sarah se fue a pasar un tiempo con su familia, dejando a James solo en el apartamento. Aprovechó la soledad para reflexionar sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y las consecuencias que había sufrido. Se dio cuenta de que había perdido de vista lo que realmente importaba: el amor, la autenticidad, la conexión humana. James sabía que el divorcio sería una liberación para ambos. Pero también sabía que significaba enfrentarse a una vida completamente nueva, una vida en la que tendría que reconstruir su identidad, su propósito y su sentido de sí mismo. Ya no podría esconderse detrás de la fachada de un matrimonio sin amor ni de la riqueza que nunca había sido realmente suya. Con el paso de los días, mientras los trámites del divorcio avanzaban, James comenzó a planear su futuro. Decidió dejar el trabajo en la empresa de la familia de Sarah, queriendo cortar todos los lazos con esa vida que ya no le pertenecía. Quería empezar de nuevo, encontrar algo que lo hiciera sentir vivo de nuevo. Y aunque el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbre, James sintió, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Sabía que tenía mucho que aprender y que el proceso sería doloroso, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Porque al final del día, quería encontrar la paz y la felicidad que siempre había buscado en los lugares equivocados. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios para James. La casa que compartía con Sarah quedó vacía, como un símbolo del fin de una etapa llena de ilusiones rotas y promesas vacías. El divorcio se hizo oficial, y con él, James sintió una mezcla de alivio y dolor. Había perdido una parte de su vida, pero también había ganado la oportunidad de empezar de nuevo. Sin el peso de la relación superficial y de las expectativas de los demás, James se dedicó a buscar un propósito más auténtico. Vendió gran parte de sus pertenencias y dejó la empresa de la familia de Sarah. Se mudó a un pequeño apartamento en un barrio modesto de la ciudad, un lugar que le permitió conectarse con una vida más sencilla y real. Fue en este ambiente donde comenzó a descubrir quién era realmente, lejos de la influencia de la riqueza y la superficialidad. Un día, mientras paseaba por el barrio, James se encontró con un centro comunitario que ofrecía programas de ayuda para jóvenes en riesgo. Recordando su propia juventud difícil y las malas decisiones que había tomado, sintió una conexión inmediata. Decidió ofrecerse como voluntario, queriendo hacer algo significativo con su tiempo. Comenzó a dar clases de tutoría y a compartir su historia con los jóvenes, esperando inspirarlos a tomar decisiones diferentes. Fue en el centro comunitario donde James conoció a Rosa, una mujer cálida y compasiva que dirigía varios de los programas. Rosa había dedicado su vida a ayudar a los demás, y su pasión por su trabajo era palpable. A medida que pasaban más tiempo juntos, James se sintió atraído por su bondad y su autenticidad. Rosa, por su parte, vio en James a un hombre cambiado, alguien que había aprendido de sus errores y que buscaba redención. Un día, mientras trabajaban juntos en un evento del centro, James decidió abrirse a Rosa sobre su pasado. Con una voz llena de sinceridad y vulnerabilidad, le contó sobre su relación con Emily, su matrimonio con Sarah y el vacío que había sentido durante tanto tiempo. Rosa lo escuchó atentamente, sin juzgar, y cuando terminó, tomó su mano con suavidad. «Todos cometemos errores, James», dijo Rosa con una sonrisa comprensiva. «Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. No puedes cambiar el pasado, pero puedes construir un futuro mejor». Las palabras de Rosa resonaron en James, llenándolo de una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Empezaron a pasar más tiempo juntos, y poco a poco, su relación se convirtió en algo más profundo. Rosa le mostró a James una forma de amor que no había conocido antes, un amor basado en la comprensión, el respeto y la compasión. Por primera vez, James experimentó lo que era ser amado por quien era, y no por lo que tenía. Sin embargo, la vida no dejó de poner pruebas en su camino. Un día, mientras paseaban por el parque, se encontraron con Emily. El encuentro fue inesperado y tenso. Emily, quien ahora trabajaba como fotógrafa, lo saludó cordialmente, pero había una tristeza en sus ojos que James no pudo ignorar. Después de un breve intercambio de palabras, Emily se despidió, dejando a James con un torbellino de emociones. Esa noche, James no pudo dejar de pensar en Emily. Sentía culpa por el dolor que le había causado y una profunda tristeza por lo que podría haber sido.
Habló con Rosa sobre sus sentimientos, esperando que ella entendiera. Para su alivio, Rosa lo apoyó, reconociendo la complejidad de la situación. No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir cómo vives tu presente y tu futuro, le dijo con ternura. Con el tiempo, James encontró la paz con su pasado y con Emily. Aceptó que, aunque nunca podría deshacer el daño que había causado, podía aprender de sus errores y convertirse en una mejor persona. Se comprometió a ser honesto y auténtico, tanto con Rosa como consigo mismo. Al final, James encontró en Rosa y en su trabajo en el centro comunitario un nuevo propósito y un nuevo comienzo. Descubrió que el amor verdadero no se basaba en la riqueza o el estatus, sino en la conexión genuina y el apoyo mutuo. Aprendió que, aunque la vida a veces nos lleva por caminos oscuros y difíciles, siempre hay una oportunidad para redimirnos y encontrar la felicidad, incluso en los lugares más inesperados.